Ir meditando en algunas enseñanzas de Jesús, otras parábolas, y escogí para este domingo Lucas capítulo 12, que tiene una gran concentración de parábolas, algunas solamente en este capítulo 12 de Lucas, otras se repiten en Mateo y Marcos, por lo menos una, ¿verdad? Pero Lucas 12 es un capítulo muy interesante que tiene quizá una de las lecciones más bonitas con relación a lo que significa ser ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, como hemos estado mirando en los últimos domingos, ¿verdad? Ahora miren que este pasaje de Lucas 12, 32 particularmente, empieza con un mandato. Dice, no temáis o no tengan miedo. Manada pequeña, u otras versiones dicen rebaño pequeño, que es la primera vez que el Señor usa ese término, manada pequeño, rebaño pequeño. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, ¿verdad? Otras versiones van a decir, porque su Padre ha querido darles el reino. Ahora, no teman, manada pequeña, no teman entonces rebaño pequeño, porque a Dios, su Padre, le ha placido, le ha dado gusto darles el reino. Este es un tema recurrente en Jesús, el no teman, no tengan miedo. Jesús lo dijo muchas veces a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el cual el temor es una, si se quiere así, de las, ¿cómo llamaríamos, hermanos? Es una de las debilidades más grandes que nosotros encontramos dentro de la naturaleza humana, el miedo, el temor. Y es curioso que acá en Lucas, por lo menos en 3 ocasiones, Jesús dice no teman a sus discípulos. En 3 ocasiones, sobre 3 distintos aspectos de la vida que es importante señalarlo. En primer lugar, miren que en el versículo 4 del capítulo 4 del versículo 12, va a decir, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, porque después de nada, ¿qué más pueden hacer? Miren lo que dice el Señor. Y por primera vez el Señor utiliza la palabra amigos míos. Qué curioso, ¿no? Amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. Más que eso, no pueden hacer. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que uno de los temores más grandes de nosotros los seres humanos es justamente el temor a la muerte física. Y en el contexto de Lucas 12 está hablando el Señor la muerte por causa de persecución. Pero puede esto aplicarse a cualquier tipo de, obviamente, temor a la muerte física. Luego en el versículos 11 y 12 del mismo capítulo 12 dice, cuando los traigan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen. La palabra ahí tendría que ser, no tengan miedo. Hay otras versiones que lo traducen así, no tengan miedo. Por cómo deben responder o qué deben decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deben decir. El segundo temor que nosotros tenemos como seres humanos es el temor a la vergüenza pública, a estar ansiosos por lo que otros pensarán de nosotros si no decimos lo que es correcto. Ese es otro temor, a perder cara, como se dice, ¿no es cierto? Al pararme o decir algo y saber que quizá la gente no va a estar de acuerdo con eso, y el Señor dice, no se preocupen, no tengan miedo de esa vergüenza, porque el Espíritu Santo les dará las palabras en el momento oportuno. Versículo 22, es la tercera vez que el Señor entonces habla del temor.
Dijo luego a sus discípulos, miren, acá habla ya de discípulos, antes era amigos, ¿no? Ahora dice a los discípulos, por tanto les digo, no se angustien por vuestra vida. Otra vez, no tengan temor, es lo que está diciendo el Señor. Sobre qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán, porque la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y este es el tercer temor entonces que a nosotros nos invade, el temor, la preocupación, si nuestras necesidades físicas básicas serán satisfechas, como la comida, la bebida, ropa y refugio. Dicho sea de paso, queridos, esta es una de los temores más grandes que llevan a los migrantes a salir de sus lugares y buscar entonces otras oportunidades mejores. Este es justamente una de ellas. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza humana. Nosotros necesitamos tener seguridad de un techo, de comida, ¿verdad? Qué sé yo, vestido para nosotros, para nuestras familias. Y esto entonces es algo que siempre ha existido y el Señor por eso entonces lo menciona aquí. Y naturalmente cuando llega al versículo 32 del mismo capítulo, el Señor entonces toca el cuarto temor. El cuarto temor. No teman, manada pequeña, dice algunas versiones. Otras dicen rebaño pequeño. Porque a su Padre, Dios, les ha placido darles el reino. Vendan lo que posean y den limosna. Hagan bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está su tesoro, allí también estará su corazón. Y este es el cuarto temor entonces que el Señor, si se quiere así, menciona a esa cantidad de gente que le seguía. El temor a no saber a qué pertenecemos o a dónde pertenecemos, ni si tenemos un futuro o tendremos un futuro mejor después de esta vida. Por eso que el Señor dice, no tengan miedo de eso, no acumulen cosas acá, porque el Señor ya les dio su reino. O sea que ese es el cuarto temor, que es la otra gran necesidad de nosotros los seres humanos, la necesidad de pertenencia. Bien lo dijo Silvio, que él siente que pertenece a esta comunidad. Claro, esta es una iglesia local, él se siente parte de aquí. En un sentido más grande, ¿verdad? Él es parte o es, ¿no? Él pertenece a la iglesia del Señor en términos generales. Si hay algo, hermanos, que a mi familia y particularmente a mí nos ha ayudado mucho en todos estos años, nosotros hemos vivido en 5 países, o 6 creo, ya ni me acuerdo. Pero una de las cosas que siempre nos ha mantenido firmes es la comunidad cristiana. A país que llegamos, que no conocíamos a nadie, lo primero que hacíamos era buscar una iglesia. Y desde la primera semana, ser parte de esa iglesia, nos hacíamos miembros de esa iglesia, la pertenencia al cuerpo de Cristo. Y miren ustedes que eso tanto a mi familia como a otros ha servido para mantener lo que llamamos justamente esa raíz en lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos o a la manada pequeña, como Él lo llama aquí. Le dice, no se preocupen, no tengan miedo, no tengan temor. ¿Dónde están sus tesoros? ¿Dónde están, mejor dicho, sus raíces materiales? Porque ustedes deben saber que más bien Dios, su Padre, ya les dio el reino y ahí está entonces sus raíces. Ahora, hermanos, miren, el Señor es bueno y el salmista dice que Él ha envejecido y no ha visto a un justo mendigar pan. Y yo puedo decir eso como testimonio personal, ¿verdad? En tantos años y varios países donde hemos vivido,
el Señor ha sido bueno en mantener a mi familia y darnos lo necesario y a veces más de lo necesario para poder vivir y todo lo demás. Pero justamente hablábamos hace poco que lo que uno almacena y lo que uno tiene en esta vida en algún momento desaparece. Desaparece, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tus propiedades? Por ejemplo, alguien me preguntaba a mí, ¿cuándo te mueras? Bueno, queda para los hijos, eso es cierto. Pero si no hubiera hijos, ¿para quién queda? Y uno dice, esa es una buena pregunta, porque en otros países, incluyendo el nuestro, hay una tradición filantrópica, ¿no? La tradición filantrópica es dejar a una iglesia las propiedades, los bienes y todo, eso siempre ha sido así. Pero en otros no, en otros se deja a la familia y a veces eso trae más problema que bendición. Eso a veces trae más líos y más conflictos y más guerras que otra cosa. Y entonces al final uno se pregunta y uno dice, ¿verdad? ¿Y entonces para qué yo almaceno todo esto? ¿Para qué almaceno todo esto? Otros dirán, bueno, sé que yo he vendido todo y me estoy yendo a recorrer el mundo, ¿verdad? Y vivir la gran vida total. ¿Cuántos años me faltan por vivir? No me interesa, pero quiero vivir la gran vida. Y ahí entonces invierto todo. Trabajé 40 años, me maté trabajando, tengo el derecho. Y cierto, lo tiene el derecho a todo eso. Pero nuevamente, ¿después de esto qué? ¿Después de esto qué? Como alguien lo dijo de una manera muy jocosa, ¿no? Creo que ninguno de nosotros hemos visto una carroza funeraria, ¿verdad? Transitando las calles y acá está la carroza con el ataúd del muerto y detrás de la carroza del ataúd todas las posesiones del muerto, ¿verdad? Nosotros no hemos visto un desfile así, porque ningún muerto se lleva nada, obviamente, a la otra vida. Y eso es entonces lo que el Señor está tratando de decir. No tengan miedo, manada pequeña, no tengan miedo a dónde ustedes pertenecen, no tengan miedo a lo que han o no han, diríamos, acumulado, porque a vuestro Padre, Dios, le ha dado el gusto de darles el reino. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Saben por qué? Porque hay algunas cosas acá que yo quiero desmenuzar para entender mejor entonces lo que el Señor está diciendo. Y en primer lugar, creo que el Señor en este pasaje, particularmente 32, 33 y 34 que hemos leído, Jesús está hablando de la naturaleza, de la misma naturaleza de nuestro Padre Dios. Porque Él, como un Padre amoroso y generoso, se deleita en dar bendiciones a su pueblo. Él se deleita en bendecir a su pueblo, ¿verdad? Esa palabra le ha placido o le ha dado gusto, ¿no es cierto? Darles el reino, como dice acá, ¿verdad? Podría nosotros traducirlo como a Dios le agradó, a Dios le agradó darles a ustedes el reino. Y la gran pregunta es, cuando el Señor está hablando del reino, ¿a qué se está refiriendo? Y creo que hay algunas cosas acá que sería bueno, si se quiere así, ¿verdad?, mirarlo con un poquito más de atención. ¿Qué significa habernos dado el reino? En primer lugar, creo que nos ha dado un entendimiento de lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios fue el gran tema de la predicación del Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor lee en Lucas 4, ¿no? lee el pergamino, el rollo del profeta Isaías, y lee todo lo que se hablaba del Mesías que venía? Termina de leer al profeta Isaías
Y el Señor Jesús entonces dice, esta profecía, esta palabra se está cumpliendo delante de ustedes, ante sus ojos, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y Juan el Bautista, cuando anunciaba al Señor Jesús, también decía lo mismo, ¿no? Anuncien a todos que el reino de Dios ya llegó, ya llegó. Ahora, para entender esto, claro, nosotros no somos súbditos, como los ingleses, por ejemplo, que son súbditos en este caso, de un rey. Antes era de la reina, ¿verdad? Pero muy interesante la cultura del inglés. Cuando ellos hablan de la reina o del rey, en verdad ellos tienen una lealtad y un cariño increíble a ese personaje. Algo que yo no tengo, porque yo vengo de un país donde no hay reyes. Hay reyesuelos, que es otra cosa, pero no hay reyes, ¿verdad? Nosotros aquí en Estados Unidos no tenemos esa cultura tampoco. Por lo tanto, no entendemos qué significa ser súbditos de un rey, de un reinado. Y entonces el Señor trató de explicar a los judíos de su tiempo qué significaba eso, porque los judíos esperaban un Mesías, un rey. Así como ellos habían tenido a Saúl, ¿verdad?, a David y a cantidad de otros reyes más, ellos, los judíos, estaban esperando que el Mesías sea un rey. Naturalmente, igual o mejor que David, porque David fue el mejor rey que tuvo Israel. Y cuando nace Jesús en Belén, no nace como un príncipe, rodeado de lujos, en un palacio, en un castillo, ni mucho menos. Nace en un corral. Entonces, el judío normal no podía entender cómo así ese rey prometido en el Antiguo Testamento que vendría iba a ser Jesús. Para ellos eso no tenía lógica. Para ellos eso no tenía sentido. Sin embargo, Juan el Bautista, ¿verdad?, y el propio Señor Jesús le dijo, no. El Mesías, el Rey, ya vino, ya está con ustedes. Y claro, solamente algunos entendieron. Por eso que el Señor acá se refiere a manada pequeña. O sea, un grupo pequeño, minúsculo, entendió quién era ese Rey que ya estaba entre ellos, que los judíos en su gran mayoría no pudieron comprender. ¿Y cómo así el Señor les mostró que Él era el Rey? Porque un rey no es solamente aquel que tiene un palacio, sino un rey es la persona que tiene autoridad, que tiene gobierno, que regula, ¿no es cierto?, sobre un reinado. Y cada vez que el Señor, por ejemplo, curaba a un enfermo, estaba diciendo, yo tengo autoridad sobre las enfermedades y los cuerpos físicos. Cada vez que expulsaba a un demonio, decía, yo tengo autoridad sobre aún los demonios y los seres espirituales. Cada vez que el Señor calmaba una tormenta, el Señor estaba diciendo a la gente, yo tengo autoridad sobre toda esta creación. Es tremendo, hermanos. Y cuando el Señor resucita de entre los muertos, el Señor a todo el mundo, incluyendo, Pablo dice en Colosenses, incluyendo al diablo y a todas las huestes del mal, el Señor le dijo, yo tengo autoridad sobre la misma muerte, por eso he resucitado. Solamente un rey de la talla de Jesús podría hacer eso, nadie más. Por eso, queridos, es que cuando algunos tratan de decir que el cristianismo es una religión y lo comparan con otras religiones, todas quedan cortas. Porque ningún fundador de ninguna religión humana podría compararse jamás con la persona del Señor Jesucristo, quien es el auténtico Rey, ¿verdad?
el enviado de nuestro Señor. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que entender cuando hablamos del reino de Dios. El reino de Dios, por lo tanto, no es la iglesia. Algunos a veces hasta dicen o insinúan de que la iglesia es el reino de Dios. No, no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero el reino de Dios entonces es, otra vez, es el reinado universal que Dios tiene sobre toda la creación. Pero luego, también que el reino que Él nos ha dado el reino de Dios significa que Él nos ha dado el medio para entrar, ser parte de su reino. Y esto es importantísimo, ¿verdad? Como yo decía hace un rato, nos ha dado el derecho de pertenencia a su reino. ¿Y cómo es la entrada al reino? El Señor Jesús lo dijo a Nicodemo, ¿verdad? Se lo dijo, el que no nace de nuevo no puede ver ¿qué cosa? El reino de Dios. La entrada al reino, hermanos, no se compra con una ciudadanía. En el reino de Dios no hay ciudadanos de primera clase, segunda clase o tercera clase como hay en algunos reinados humanos. En el reino de Dios tú no entras porque quieres o te sales porque quieres. En el reino de Dios tú entras cuando naces de nuevo. Por eso es que es tan importante el nuevo nacimiento, la conversión a Cristo. Esa es la única manera para entrar al reino de Dios, ¿verdad? Y esto nos da derecho entonces a venir a Dios en cualquier momento y decirle, como Pablo dice en Romanos, Abba Padre. En otras palabras, Papá Dios. Papá Dios. Y para el judío, esto no era normal. Tú no llamabas a Dios papá. Bueno, la palabra que usan los evangelios es Abba, que es una palabra aramaica, que traducida significa papito, daddy, ¿verdad? Pero para Jesús, para Pablo, para los discípulos, lo que estaba tratando de decir es que una vez que nosotros somos parte del reino porque nos hemos convertido a Cristo, entonces tenemos derecho ahora sí de entrar hasta la misma presencia de Dios, como dice Hebreos, y verdad, y dirigirnos entonces a Él con todo el derecho que tenemos para ello. Pero también ser parte del reino significa que tenemos otra vez el cuidado, la protección y el derecho justamente que todo ciudadano del reino puede tener. En tiempos de hambruna, inundaciones, pestes, el rey, ¿verdad?, provee para sus ciudadanos. Filipenses 4:19, Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En otras palabras, queridos, por ser ciudadanos del Rey, tenemos la protección de Dios. Tenemos la bendición de Dios. Es lo que hemos leído aquí en Lucas 12, ¿verdad? No se preocupen, no tengan miedo qué van a comer, qué van a vestir, porque si Dios alimenta a los pájaros, si Dios viste a los lirios del campo con esos colores tan hermosos, ¿cómo Dios no se va a preocupar de ustedes? Que ustedes valen mucho más que esas criaturas. Y el Señor entonces, yo creo que con esto de acá deja algo muy importante no solamente para esa gente en el tiempo de que Él estaba hablando, sino para nosotros también. Porque a este rey el Señor le llama Padre, como ya hemos dicho, y esto implica entonces que nosotros como hijos suyos, por último, somos también herederos de todo lo que Jesús como hijo tiene. Por eso que Pablo dice, ¿no es cierto?, en sus cartas, hablando a los creyentes, a los cristianos, le dice, ustedes son coherederos con Cristo Jesús. Hermanos, yo no sé si nosotros entendemos o comprendemos lo que significa esto.
Porque cuando Pablo va a decir que nosotros somos coherederos, estamos diciendo, con Cristo Jesús, está diciendo que todo lo que Cristo ha recibido, también nosotros lo recibimos, porque estamos a la misma altura. Estamos a la misma altura del propio Señor Jesucristo, en términos de herencia, en términos de herencia. Y eso entonces implica que a Dios, nuestro Padre, le dio gusto darnos el reino. Y termina entonces el Señor Jesús, ¿verdad? Por eso diciendo en el versículo 33, vendan todo lo que tienen, denlo como limosna, hagan bolsas, o sea, ropa, ¿no? Que no se gasten y todo lo demás. Porque en verdad, siendo coherederos con Cristo, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Ahora, yo sé que muchas veces todo esto puede parecer muy utópico, muy bonito en teoría, pero no en la práctica. Estaba leyendo un escrito de un historiador antiguo, del segundo siglo, un historiador romano que se llamaba Justino, Justino el mártir. Pero él en el siglo II, o sea, cuando la iglesia cristiana estaba recién empezando, cuando recién estaba empezando, Justino el mártir entonces dice lo siguiente: nosotros que anteriormente practicábamos las artes mágicas, ahora nos hemos consagrado al bondadoso y eterno Dios. Nosotros que por sobre todas las cosas estimábamos la adquisición de riqueza y propiedades, ahora traemos a una bolsa común lo que tenemos para compartirlo con cualquiera que se encuentre en necesidad. Nosotros que antes nos odiábamos y destruíamos recíprocamente debido a nuestras costumbres distintas y que no habríamos vivido junto con personas de diferente raza, ahora desde que vino Cristo vivimos en excelentes términos con ellos y oramos por nuestros enemigos, esforzándonos por persuadir a quienes nos odian injustamente para que vivan conforme a los buenos preceptos de Cristo, de tal manera que puedan llegar a ser partícipes junto con nosotros de la misma esperanza gozosa de una recompensa de Dios, el soberano de todo, en su reino eterno. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda estas palabras. Justino es un historiador clásico, no solo del cristianismo, sino de todo lo que pasaba en el Imperio Romano. Hay 4 o 5 escritores nada más muy famosos de esa época. Él es uno de ellos, pero él era un creyente, era un cristiano que se había convertido a Cristo. Por eso es que habla en esos términos en uno de sus libros que se llama Apologetics. Y esto nos recuerda, hermanos, justamente lo que el Señor está diciendo acá. Cuando tú eres parte del reino de Dios, entonces no solamente tu vida cambia, sino que tu actitud, tu conducta, todo lo que tú haces, tus metas, tu visión, todo cambia para ajustarse entonces a lo que es la medida del reino de Dios. Yo doy gracias a Dios que cuando tenía 15 años de edad entendí lo que era ser parte del reino, que fue cuando me convertí a Cristo.
Yo me pregunto, hermanos, ¿qué hubiera sido de mí? Honestamente les digo, ¿qué hubiera sido de mí? De no haber tenido esa experiencia de conversión cuando era un jovencito. ¿Qué hubiera sido de mí? Solamente el Señor lo sabe. Pero de una cosa estoy cierto, que no estaría parado aquí en este púlpito. Eso sí estoy seguro. Eso estoy seguro. Y doy gracias a Dios que pude comprender, ¿verdad?, esta palabra, y en esta mañana mi oración y mi ruego es que todos los que estemos acá y los que nos escuchan también por las redes puedan estar ciertos, seguros de que el Señor es quien gobierna sus vidas y que el Señor es, ¿verdad?, el Rey de sus vidas, y ustedes pertenecen a ese reino del cual Él nos habló. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana quiero darte gracias otra vez por este momento tan especial en que podemos reflexionar sobre tu palabra. Gracias porque, Señor, a ti te dio gusto darnos tu reino. Y aquí estamos, Señor, como ciudadanos del reino tuyo, rogándote que tú nos permitas ser fieles a ti y ser, Señor amado, sal y luz para este mundo que tal vez todavía no te conoce. En el nombre de Cristo oramos. Amén.